Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos los que se están uniendo. Nos vamos a tomar 2 minutos para esperar que se unan todos, así comenzamos con el webinar. Así que gracias, en 2 minutos volvemos a arrancar. Buenas, para los que se están uniendo, vamos a esperar unos minutos más a que se terminen de unir todos y ahora vamos a comenzar con el webinar. Mientras tanto, les voy contando que los vamos a tener a todos con los micrófonos muteados durante lo que dure la conversación, pero pueden ir escribiendo en el chat si tienen alguna pregunta. Como va a durar un poco de tiempo, está bueno que vayan sumando sus preguntas a medida que se les ocurren y al final, cuando terminamos de pasar por todas las preguntas, cuando terminemos de contar al final, vamos a leer las preguntas para poder ir contestándolas. Ahora en 2 minutos vamos a arrancar. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por unirse a nuestro webinar del Barrio 31. Un poco antes de arrancar ya lo repetí, pero se va a seguir sumando gente. Lo que les quiero contar es que todos los que estén participando van a estar muteados hasta el final. Entonces les pedimos que cuando tengan alguna duda, alguna consulta, la pueden ir escribiendo en el chat, cosa que al final de la presentación vamos a poder ir respondiéndola. Está bueno que a medida que vayan surgiendo las preguntas, las puedan ir escribiendo. Mi nombre es Leandro Güero y voy a ser el host de la charla hoy de Barrio 31. Hoy vamos a contarles sobre la intervención que se realizó y el proyecto de Barrio 31. Cómo la tecnología fue usada, en realidad, en Latinoamérica con fines sociales. Le quiero agradecer mucho la participación a la gente de Masalro, a la gente de AS Resources y a la gente de AS Lab, que se tomaron el tiempo de formar parte de este webinar. Antes que nada, quiero contarles un poco sobre AS Resources. Si llegaron a este webinar, quizás conozcan un poco sobre nuestra empresa. Y por los que por ahí algunos ya me conocen o me vieron en otro webinar, a mí me gusta contar las cosas en números. Entonces les voy a contar un poquito sobre AS, pero en números. AS Resources tiene 10 años trabajando en la industria, más de 10 años trabajando en la industria de biotecnología. En esos 10 años de trabajo, se trabajaron más de 1.000.000 de horas, que es un montonazo de trabajo que tenemos encima. Trabajaron en más de 1.000 proyectos, en realidad 1.100 proyectos, para contarlo de una manera, y tenemos, disculpen,
más de 54.000 horas de entrenamientos. Por suerte participamos en más de 80 conferencias y convenciones alrededor del mundo. Este año vamos a ser parte de Autodesk University, de casualidad, y también se hace en español, así que los invito a que formen parte de esto, es un evento gratuito. Y tenemos más de 70 destinos viajados alrededor del mundo. Esperemos que el COVID nos permita seguir haciendo esto de viajar realmente a tantos lugares. ¿Sí? Eso en realidad, estas millas, nosotros tenemos más de 7 millones, casi 7 millones y media de millas recorridas, que si lo ponemos en otros términos podemos decir que es equivalente a 31 viajes a la Luna, o también podemos decir que es pegarle la vuelta al globo más o menos 300 veces, que realmente parece un montón. Y más allá de la manera simpática que es contar en números, es importante destacar que cada día más y más personas se suman a nuestros equipos, en nuestras 2 oficinas grandes que tenemos en Córdoba, y las personas que tenemos en nuestro equipo de AS Lab que está en Nueva York. Por suerte, cada vez que esto está pasando, tenemos más proyectos en Latinoamérica, que creemos que es un mercado emergente muy importante para nosotros. Hoy particularmente vamos a contarles sobre el uso de la tecnología en el proyecto de Barrio 31. Pero primero, para dar un poco de contexto, le queremos contar un poquito de qué se trata esto. El proyecto de Barrio 31, para lo que no lo conocen, es un asentamiento espontáneo, tiene una población aproximada de 40.000 habitantes y viven más de 6.500 hogares precarios. Esto está ubicado en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Para digamos, el que se está sumando ahora. El objetivo fue proporcionar mejoras en las viviendas y infraestructuras para la comunidad. Para eso, mediante el Ministerio de Integración Social Urbana del Gobierno de Buenos Aires, se sumó a AEC para ayudar con estas tareas. En esas tareas se utilizó lo que es la inspección del vecindario para producir los planes, se trató de utilizar la última tecnología disponible, que es un poco lo que le vamos a contar. Se solicitó hacer un estudio de lo que eran las condiciones de las viviendas existentes. Esto se usa para lo que es el mejoramiento de las fachadas. Además de que se intervinieron todo lo que eran los servicios de infraestructura y por ahí los espacios públicos dentro de lo que era el barrio, ¿no? Las calles, las mejoras de las plazas, ¿sí? Más que nada para que tenga un poco de sentido la charla, ¿cómo lo vamos a contar? Primero vamos a contarle cuál fue la necesidad, que para eso nos va a ayudar Claudio. Vamos a hablar un poco de lo que es la captura de la realidad. Después vamos a hablar de qué se hizo con esa información, el proceso, cómo se modeló y cómo de esta información, de estos modelos, se llevó a generar, a hacer la documentación y a lo que es la construcción, que es hoy el presente, digamos, de este proyecto. Lo que sí quiero destacar es que en realidad desde la parte de modelado en adelante se encontraron muchísimas oportunidades de automatización con herramientas como Dynamo y con lenguaje de programación como Python, que muchos de los que están acá por ahí están familiarizados con eso. Y algo nada más solo para comentar, que estamos muy acostumbrados a ver el uso de la tecnología en proyectos tipo rascacielos, y sobre todo uno cree que la tecnología siempre sea en Estados Unidos o en Europa. Y lo que tiene de bueno Barrio es que es un ejemplo de que se pueden aplicar muchas tecnologías en Latinoamérica y en proyectos de intereses sociales. ¿Sí? Más que nada también, ahora lo que quiero hacer es presentarles quiénes van a ser nuestros habladores hoy, y de vuelta agradezco su tiempo por sumarse a este webinar y todo lo que nos están escuchando. Primero quiero contar a Claudio Alonrón, quien es el fundador de Masalrock, quien nos va a contar un poco sobre las necesidades del proyecto. Mariano Jerez, de AS Resource, que es el líder de captura de realidad de los equipos, y nos va a hablar de los desafíos de lo que fue escanear un proyecto que entiendo que es tan particular. Desde ASL Lab nos acompañan Francisco Poseto y Francisco Mananchelo, que son desarrolladores, que estuvieron trabajando en todo lo que les comentaba sobre automatización. Y desde AEC nos va a acompañar Analía Oro, quien participó como BIN Advisor y nos va a contar cómo se trabajó con los entregables y la documentación en el proyecto de Barrio 31. Pero bueno, para empezar esto, lo invito a Claudio con una pregunta, que es, en el Barrio 31, ¿por qué decidieron aplicar el escaneo láser y modelos 3D en este proyecto? Claudio, si nos contás. Primero, buenas tardes a todos. Nosotros a principios del 2017 comenzamos a asesorar a la Secretaría de Integración Social Urbana, que es la encargada de integrar el barrio 31 o barrio Padre Mujica a la ciudad. Y ahí nos enteramos que querían realizar un relevamiento de los 20 kilómetros de calles del barrio con medidores de distancia láser, usando croquis, haciendo croquis de las fachadas y luego volcar esa información en planos 2D.
Planeaban con un grupo de aproximadamente 60, 80 arquitectos realizar relevamiento de varios meses y a partir de ahí empezar a generar los planos de las fachadas existentes. Inmediatamente cuando nos enteramos de esto le dijimos que no era la mejor manera de hacer el trabajo. Les recomendamos hacer un escaneo láser y generar en base a ello un modelo 3D de lo existente. Contrataron a S Resources para hacer este trabajo. Ellos en 45 días con 3 personas pudieron realizar el relevamiento que estaba pensado realizarse inicialmente en más de 6 meses con entre 60 y 80 personas. Obtuvieron ahí una nube de puntos y con esa nube de puntos en 2 meses más generaron una maqueta 3D de los 20 kilómetros de calle del barrio. Completaron con un dron avión el escaneo, generando una maqueta completa de todo el barrio. El usar esta tecnología permitió ejecutar el trabajo en la cuarta parte del tiempo que estaba previsto inicialmente. También permitió reducir más de 10 veces el costo de ejecución del trabajo. Es decir, se pudo obtener una maqueta en 3 dimensiones, algo que no estaba pensado inicialmente. Estaba pensado generar planos en 2D de vistas de las calles y también de planta de todo el barrio. En lugar de eso se obtuvo un modelo 3D, una maqueta 3D de todo el barrio. En la cuarta parte del tiempo y a un valor 10 veces menor y obviamente con una calidad mucho más, más alta, una mayor definición, que si se hubiese hecho relevamiento en 2D. Eso fueron los motivos por los cuales se decidió aplicar y nuestra recomendación de aplicar esta tecnología, el escaneo láser y el modelo 3D para el modelado en 3D para realizar el proyecto de las fachadas y las envolturas de las viviendas. Okay. Me gusta, Claudio, cuando mencionás de que, perdón, para hacer un puntito ahí, que decís que se bajó bastante el costo del mismo. Creo que uno cuando habla de BIM siempre piensa como que el costo va a ser mayor, y en este caso el costo fue menor. Está buenísimo también mostrar eso, que a veces uno tiene esa realidad de que meter tecnología en realidad sube el costo. En este caso se probó de que en realidad lo que hizo fue ahorrarlo. Te hago una segunda pregunta. Con este modelo 3D que me estabas mencionando, que se generó a través de esto, ¿cómo lo usaron? ¿Para qué aplicación qué uso le pudieron dar? Bueno, el modelo 3D que se obtuvo del modelamiento, del escaneo láser, se aplicó para desarrollar todo el diseño de los exteriores de las viviendas. Es decir, primero se generó el modelo de lo existente, a partir de ahí se hizo todo el diseño de las fachadas, todo el diseño de la envoltura de las viviendas, y directamente desde esa maqueta se generó toda la documentación que se utilizó posteriormente para la construcción. Inicialmente la Secretaría no tenía personal entrenado en herramientas de diseño en 3D y llamaron a una licitación y esa licitación la ganó nuevamente a Resources y a partir del modelo 3D generado del escaneo láser hizo el diseño aproximadamente de unas 1.700 parcelas, que son el equivalente a 8 kilómetros de frente, con los cuales se hizo posteriormente la remodelación de esas viviendas. Al mismo tiempo que AEC estaba desarrollando el diseño en 3D, a través del modelo BIM, la gente de la Secretaría fue aumentando sus competencias, fue incorporando recursos que tenían conocimiento de Revit, y hoy, gracias también a lo que fueron aprendiendo, trabajar en conjunto con AEC Resources, tienen un grupo de diseño que les permitiría hacer o seguir haciendo el diseño 3D en base a la maqueta que originalmente se obtuvo del escaneo de lo existente. Okay. Buenísimo saber de que la Secretaría utilizó esto también como un puntapié para iniciar su propio proceso BIM. Eso está buenísimo de verlo también en un ente como es el gobierno de la ciudad. Te hago una pregunta, ¿qué ventajas vieron en la ejecución de estos modelos de 3D?
Ya hubo muchas ventajas. Podríamos definir, las más importantes creo que son 4. La primera, que no solo el relevamiento se hizo en la cuarta parte del tiempo y a un costo muchísimo menor, como ya había mencionado, sino que la ejecución del diseño se hizo mucho más rápido. Yo diría en la mitad del tiempo que hubiera llevado a hacer el diseño en 2D. ¿Por qué en la mitad del tiempo? Porque el diseño tenía que ser aprobado de alguna manera por el vecino. El vecino tenía que dar conformidad para que se pudiera hacer la remodelación de la vivienda. Entonces, en el proceso de esta aceptación por parte del vecino del diseño, se tuvieron que hacer varios cambios en el diseño. Y eso se pudo hacer con muchísima facilidad con el modelo que generó AE. Entonces se redujo el plazo total, yo creo que a la mitad de lo que hubiera llevado realizarlo en 2D. Buenísimo. Después el grado de definición es muchísimo mejor y se eliminaron una gran cantidad de errores que había en la documentación. Como se estaba ejecutando la documentación anteriormente, se realizaba el relevamiento en forma manual, esa información se volcaba en croquis, como mencionaba, después en función de esos croquis se generaban planos de lo existente y sobre esos planos de lo existente se generaba el diseño en 2D. Ese era el ensayo inicial que había hecho la Secretaría. ¿Qué terminaba ocurriendo? Que cuando uno llegaba a la obra con el plano en 2D, resulta que se encontraba con una realidad distinta de la que estaba expresada en los planos. Las ventanas no estaban en la posición en que estaba indicado en el plano de lo existente y había que estar modificando nuevamente el diseño porque la documentación contenía errores. Errores que se habían generado entre la etapa de relevamiento y la etapa posterior de volcar ese relevamiento a documentación. Al generar el relevamiento con el escáner láser, generar de eso una maqueta y trabajar en el diseño en esa misma maqueta, todos esos problemas, esos errores que se generaban en la elaboración de la documentación se eliminaron. Eso fue también una ventaja muy importante. Reducir el plazo casi a la mitad y reducir el retrabajo generó un impacto en los costos, se redujo fuertemente los costos también, y la ventaja más importante de todas fue el poder lograr más fácilmente la adhesión del vecino al programa. Muchas veces, y la mayoría de las veces, había problemas con los vecinos porque no comprendían cuáles eran las remodelaciones que la Secretaría quería hacer en sus viviendas. Entonces dudaban, no comprendían y por eso no estaban dispuestos a adherir al programa. Cuando a los vecinos se les empezó a mostrar el modelo en 3 dimensiones que giraba y podían tener una visualización como si estuvieran viendo una fotografía de cómo iba a quedar su vivienda, entonces adhirieron rápidamente. Estamos hablando de que un proceso de adhesión que llevaba 2 o 3 semanas pasó a ser de 1 o 2 días, por una mayor comprensión de la modificación que se planeaba realizar por parte del vecino. Esto produjo una aceleración en el ritmo de obras del programa muy grande, muy grande. Fíjense que una parcela puede tener 3 o 4 vecinos, 3 o 4 propietarios distintos, y es necesario tener el consenso de todos los propietarios para iniciar la remodelación de la parcela. Entonces, si no se hubiesen utilizado estas herramientas, no se hubiera podido ejecutar la cantidad de obras que se realizaron anualmente en lo que corresponde a modificación de las fachadas, readecuación de las fachadas y de todo el envolvente de las viviendas. Ah, buenísimo. Así que bueno que mencionás a los vecinos porque está bueno como ponerle una cara, digamos, a todo esto al final. Después seguramente vamos a volver a tocar el tema y te agradezco, Claudio, por la respuesta. Para meternos un poco más en, Claudio, vos nos contaste mucho de cómo se tomó la decisión de utilizar esto en barrio, pero quiero invitar a Mariano Jerez que nos cuente un poco ya de cómo fue en sí el proceso y para hablar un poco de la etapa del escaneo láser, ¿no? Mariano, si nos querés contar algo, primero bienvenido. Gracias, Leandro, gracias, Claudio. Bueno, buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias por
unirse a esta charla, digamos, que bueno, estamos hablando de este proyecto tan interesante para compartirlo y para bueno, contar todo lo que estuvimos haciendo, los usos y beneficios. Bueno, yo como director del proyecto de relevamiento, digamos, estuve a cargo de la coordinación general, digamos, del relevamiento propiamente dicho, o sea, de la captura de la realidad, captura de las condiciones existentes, esto que venía hablando Claudio hace unos minutos, ¿sí? Básicamente se hizo en dos etapas, ¿sí? Relevamiento se hizo en una etapa, una primera etapa que llamamos fase terrestre, y en una segunda etapa, fase aérea, digamos. Como Claudio mencionó, la fase terrestre se ejecutó con un escáner láser. Un escáner láser, en 2 minutos lo definimos, es un dispositivo que se monta en un trípode que emite puntos láser a 360 grados, digamos, emite aproximadamente 1 millón y medio de puntos por segundo, y en base a eso se genera una malla tridimensional, digamos, de lo que se está relevando, digamos. Se hizo totalmente a color, ¿sí? Y se hizo a nivel de vereda durante a lo largo de los 20 kilómetros de frentes de todo el barrio, que eso más o menos equivale a aproximadamente unas 6.000, 6.500 frentes de las viviendas, ¿sí? A lo largo de todo el barrio. Este proyecto, para que se den una idea, también involucró la coordinación de varias partes, no solamente del equipo de diseño, de la Secretaría, sino también de los trabajadores sociales, digamos, y de los delegados de cada una de las zonas de los barrios. ¿Sí? Fue un trabajo en conjunto muy arduo, digamos, porque la coordinación fue bastante meticulosa. Para que se den una idea, este proyecto, como lo anticipó Claudio, se ejecutó armando una plantilla de 3 y 4 personas, entre operarios, trabajadores sociales, asistentes y delegados, ¿sí? Y se ejecutó durante aproximadamente 40 días. ¿Sí? 40 días, considerando ciertos imprevistos que fueron ocurriendo, como por ejemplo, bueno, condiciones climáticas, limitación de accesibilidad en algunas zonas del barrio, construcciones que se iban ejecutando de todo lo que era infraestructura, cloacas, cordón cuneta, agua, etcétera, etcétera. Eso fue, bueno, coordinar todo eso, considerando todos estos imprevistos, fue un trabajo bastante arduo y meticuloso, digamos. Como resultado final, digamos, esta planificación se fue, coordinando con todas estas partes que le venía diciendo, se fue zonificando el barrio, digamos, como están viendo en esa imagen, determinados sectores de barrio se fueron zonificando, zona 1, 2 y 3, y en base a eso se fue planificando cada uno de los trabajos con estas plantillas de personas que les venía mencionando. Cada una de esas zonas tiene un delegado, digamos, y fue, bueno, el delegado de cada una de esas zonas fue, bueno, uno de los responsables de que esto suceda, ¿sí? No lo hubiéramos podido ejecutar si no hubiera sido con el apoyo de los delegados de cada una de esas zonas. Se ejecutaron aproximadamente 3.000 posiciones de escaneo a lo largo de los 20 kilómetros de fachada, como ustedes ven en esa imagen, digamos. Como ven ahí, muchas construcciones existentes que se estaban ejecutando todo el tiempo. Eso dificultó un poco el trabajo y los avances, digamos, pero de otra forma, de algún medio, usando alguna herramienta tradicional, no lo hubieran podido ejecutar en este tiempo récord. Si como resultado final, como ahí Claudio le fue mencionando, se obtuvo una malla tridimensional de nube de puntos, digamos, de todo el barrio. Como ustedes ven ahí en esa imagen, hemos capturado tridimensionalmente cada una de las calles, ¿sí? Y la correspondiente fachada de cada una de las viviendas, generando una maqueta tridimensional, digamos,
dándonos un dato y una información de las condiciones existentes del barrio que no hubiéramos podido lograr usando otra tecnología. ¿Sí? Como ustedes ven ahí en esas imágenes, si lo puedes pausar un segundo al video, Lean. Ahí, bueno, ustedes pueden ver ahí cómo bueno, capturamos absolutamente todo, puertas, escaleras, bueno, absolutamente todas las condiciones existentes que nos sirvieron a todos para formar las bases de diseño, digamos, armar los planos de relevamiento y en función de eso armar todos los proyectos de mejoramiento de fachada, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí la riqueza de información que pudimos extraer de todo este relevamiento, cómo hay hasta ese nivel de detalle del escalón y de cada una de las medidas que nosotros podemos ir extrayendo para hacer los proyectos de mejoramiento, digamos. ¿Sí? Parte de los requisitos de la Secretaría era también hacer un relevamiento aéreo, digamos, o sea, ponerle como, digamos, bueno, tener una noción de cómo están conformadas las estructuras de techo de cada una de las viviendas. Para eso, bueno, hicimos un relevamiento aéreo usando un dron, avión, monohélice, digamos, que, bueno, tratamos de cubrir imagínense la cantidad de restricciones que tenemos en esa área. Tenemos aeroparque, tenemos el puerto, tenemos la estación de trenes, la estación de ómnibus ahí en Retiro. Una zona muy crítica, digamos, y con muchas partes, digamos, a las cuales teníamos que pedir permiso para poder hacer un vuelo con el dron, ¿sí? Gestionar cada una de las partes, si te puedo volver una filmina más anterior, Lea, coordinar con la gente del puerto, con la gente de ferrovías, con la gente de aeroparque, todo el trámite para coordinar cada una de las partes llevó aproximadamente entre 3 y 4 meses, digamos, porque no creo que haya en el país una zona más complicada para realizar vuelos con drones que el barrio 31. ¿Sí? No creo que haya otra zona más compleja que esta. ¿Sí? Por suerte, después de arduas tratativas, se logró obtener el permiso, pero otra complejidad que hemos tenido para hacer el relevamiento aéreo fue la ventana, digamos, climática. Digamos. También dependíamos mucho del clima. ¿Por qué? Pues los aviones que despegaban de aeroparque o aterrizaban tenían que tener cierta dirección. Por ejemplo, no podíamos volar, digamos, si los aviones estaban aterrizando de dirección sur-norte. Entonces teníamos que esperar que el viento, o sea, la dirección de los vientos nos favorezca y que los aviones en aeroparque puedan aterrizar de norte-sur, digamos. Esa fue entonces, después de hacer varios pronósticos de la dirección de los vientos y todas las condiciones climáticas, logramos hacer el relevamiento. El relevamiento aéreo se hizo, bueno, con este dron que ahí le va a mostrar Leandro. Fue un dron monohélice, como ustedes ven ahí. El lugar elegido para todo lo que es despegue y aterrizaje fue ahí al lado de la Facultad de Abogacía, como ustedes pueden ver, donde está la flor, digamos. Y bueno, se cubrieron aproximadamente 800.000 metros cuadrados en función del plan de vuelo autorizado por cada una de estas partes, que repito, el puerto, ferrovías, la estación de trenes, aeroparques, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y como ustedes ven ahí, bueno, se ha logrado, digamos, una malla, digamos, fotogramétrica, digamos, de todo lo que es el barrio, digamos, visto desde arriba. Todo así pudimos hacer con más detalle el análisis de los techos, de las estructuras, etcétera, etcétera, etcétera. Eso después, usando determinados puntos de controles topográficos a lo largo de todo el barrio, pudimos vincular todo lo que es el relevamiento aéreo con el terrestre y lograr una malla tridimensional de todo el barrio, lo cual fue, la verdad, muy interesante, espectacular. Después lo vamos a ver en un video,
va a mostrar Leandro al final de la presentación. O bueno, ahora lo podemos ver así como un adelanto, digamos, ¿sí? Todo lo que fue relevado por el dron fue, bueno, fotogrametría, digamos, que nos ha generado una nube de puntos en base a... Y eso, lo que ustedes ven ahí, fue todo lo que relevamos por medio de los escáneres, digamos. ¿Sí? Repito, relevamiento aéreo, y en base a distintos puntos de controles topográficos que establecimos a lo largo de todo el predio, todo el barrio, bueno, logramos atar una cosa con la otra y lograr tener un relevamiento tridimensional completo. ¿Sí? Lo que estoy viendo en las imágenes está bueno es que se ve realmente toda la complejidad. De hecho, viendo las capturas te toma hasta las personas. De hecho, hay personas ahí que se están moviendo, de lo preciso que son estos equipos. Y no me imagino lo complejo que puede haber sido haber trabajado con drones terrestres, con escáneres terrestres y con drones. Realmente puede llegar a ser bastante complejo unir estos dos mundos, Sí, digamos, ¿no? sí. Fue complejo, pero bueno, se ha logrado un buen resultado porque todo esto permitió documentar las condiciones existentes que forman parte de la base de diseño para todo lo que es relevamiento, el proyecto de mejoramiento, digamos. Obviamente, como ustedes se imaginarán, el barrio es un barrio que con los años fue evolucionando. Esto lo hicimos ese relevamiento aéreo lo hicimos creo que fue en mayo del 2017, digamos, y en diciembre del 2017 ya el barrio era totalmente distinto, digamos, nuevas construcciones, nuevas áreas construidas, etcétera, etcétera, digamos. Así que fue un relevamiento, digamos, de la realidad, sabiendo que el barrio iba evolucionando. Es por eso que después, en enero o en febrero del 2018, tuvimos que volver para lograr un relevamiento un poco más preciso de estas zonas que más fueron creciendo durante el año, digamos. ¿Sí? Así que bueno, también fue hecho por etapas, digamos, la Secretaría fue pidiendo, digamos, cada vez más detalles, y fue identificando zonas que fueron construyéndose a una velocidad realmente enorme, que necesitaban ser capturadas para los proyectos, digamos. Y como ustedes ven ahí, al final del día, se armó como una maqueta tridimensional con visualizadores, como ustedes ven ahí, tridimensionales, que se compartieron con todo el equipo del diseño de la Secretaría para que ellos puedan, bueno, hacer estos proyectos, digamos. Imagínense cómo yo, con este relevamiento, logro tener en mi propia oficina todo lo que necesito para proyectar, sin necesidad de ir al sitio cada vez que necesito saber algo. ¿Sí? Claro, me parece recontra interesante y súper complejo, y ahí veíamos en el video también cómo se integraba, para los que no vieron un poco para los que no usan los software, como Recap, que es una herramienta como bastante amena para usar, se integraba después con Revit, se tomaban esas medidas, como para bajarlo un poco a tierra también esto que a veces parece muy complejo, pero está buenísimo la expertise que tenés y cómo lo vas usando. Así que te agradezco por esta parte. Igual vos también mencionaste muchísimo las condiciones existentes, entonces quiero invitar ahora a Analía para hacerle unas preguntas, porque lo que vos haces, digamos, lo que nos contás en la primera etapa es cómo capturamos la información. Entonces ahora mi pregunta por ir para Analía, que ella estuvo más como build manager ahí manejándose como advisor dentro del proyecto, es cómo utilizaron esta información, porque hasta ahora tenemos un montón de información y estamos pasando a la etapa de proceso y de modelado. Así que, Analía, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros a partir del relevamiento teníamos una serie de información. Primero teníamos datos que nos había facilitado la Secretaría del estado actual de las edificaciones, de las parcelas. Teníamos la nube de puntos, en el caso de que necesitáramos introducir la nube de puntos para el modelado de las parcelas y del barrio en general. Teníamos también WebShare, que recién los mostraban. También podíamos utilizar Street View, porque teníamos, como bien indicaba Mariano, la complejidad de que el barrio iba creciendo, iba mutando constantemente.
Sabemos que es un asentamiento que implica una autoconstrucción y tiene un crecimiento muy acelerado, entonces de repente desde el primer escaneo hasta los siguientes escaneos y a medida que el proyecto fue avanzando, porque nosotros trabajamos en estas partes que tiene 2 fases, durante el 2018 y la primera parte del 2019, teníamos que de repente volver a escanear algún sector o la Secretaría nos enviaba fotos de las parcelas actualizadas para ver, digamos, el crecimiento o ese desfasaje en los distintos, digamos, durante ese año y medio. Puntualmente, con toda esta información, primero, como recién veíamos también en el video, teníamos un modelo general, con posiciones generales de escaleras, aberturas, rejas, barandas, y a partir de ahí, cuando arrancamos con esta primera etapa, para hacer nuestro trabajo que consistía en el modelado existente del barrio, más pulido, diferenciando tipo de materiales, acabados, tipo de puertas, tipos de ventanas, tipos de rejas, tipos de escaleras, si estaban revocados, si no estaban revocados, si las cubiertas eran de chapa, de material, si tenían carga, si no tenían carga, posiciones de estanques y demás. Retomamos ese primer modelo y lo pulimos para llegar a un modelo de la condición existente más ajustado y más próximo a lo que se daba en la realidad. A partir de ahí, interveníamos el modelo a partir de una bajada de línea que teníamos desde el Ministerio de criterios a aplicar para identificar las acciones que íbamos a realizar con respecto a cada una de las parcelas. Estas acciones implicaban, en una primera instancia, indicar qué se demolía, qué conservábamos, y si eso que conservábamos lo mejorábamos o no. Y también determinar toda aquella construcción nueva que íbamos a tener que desarrollar. El principal objetivo que perseguía la Secretaría era fundamentalmente la mejora de las viviendas por una preocupación que se daba dentro del barrio de seguridad. Había una alta tasa de mortalidad, especialmente infantil, por una cuestión de la seguridad de las escaleras y barandas en un primer lugar. Entonces, con esta información y con el modelo de la situación existente, obteníamos este modelo que es lo que estamos viendo en la imagen de pantalla, donde se marcaba con un código de color, lo amarillo se demolía, lo naranja era lo que se lo naranja es lo que se retiraba, y lo rojo, lo nuevo que nosotros construíamos. A partir de ahí, de algunos procesos que luego los franciscos van a contar, generábamos un proceso, y todo bajo un mismo modelo, o sea, convivían estas 3 fases, la fase existente, la fase donde marcábamos lo mejorado, demolido y a retirar, y luego la última fase que era generando todas las mejoras, o sea, el reemplazo de puertas, el reemplazo de ventanas en el caso de que fuera necesario, o la mejora de puertas, de fachadas, de acabados, de las ventanas, y la construcción de aquello nuevo que tuviéramos que construir, por ejemplo, cargas, situaciones de la bajada de pluviales, reemplazo de tanques y demás. Todo esto era parte de un entregable, o sea, nosotros teníamos un modelo que entregar, que era esto, donde convivían las 3 fases de nuestra intervención. Otra parte de nuestro entregable incluía las hojas, las 4 hojas que implicaban el desarrollo de cada una de las parcelas, o sea, teníamos un corte esquemático marcando alturas generales, una fachada, una vista de la fachada indicando la condición actual, una vista de la fachada indicando todas las tareas que íbamos a realizar, de demolición, mejora y construcción. Después teníamos una segunda hoja donde teníamos un nuevo corte esquemático ya con la intervención propuesta, una fachada con la intervención propuesta marcando todas las tareas que realizábamos, de mejora y de construcción de elementos nuevos o colocación de elementos nuevos. Por ejemplo, en ese caso vemos las barandas son nuevas, hay mejoras en puertas, hay puertas, hay cambio de escaleras, hay reemplazo de tanque y soporte del tanque. Y la última imagen que vemos en esta presentación ya sería la imagen final de nuestra parcela, que luego retoma la Secretaría para hacer un trabajo social con eso.
una última hoja indicábamos el metraje, cuántos metros cuadrados de revoques, distintos tipos de revoques y pintura había que realizar, y en el caso de la vista superior sería de cualquier tipo de acabado o de mejora que hacíamos dentro de las cubiertas. Y esto también incluía, dentro de nuestro entregable, una planilla que se constituía por unas 5 hojas de Excel, donde teníamos el cómputo de todas las tareas o materiales que íbamos a desarrollar dentro de esa parcela. Nuestro trabajo estuvo dividido en 2 etapas. En una primera etapa teníamos aproximadamente 700 parcelas, en una segunda etapa teníamos aproximadamente 1050 parcelas, con la diferencia que en la segunda etapa teníamos que hacer ese número de parcelas, pero en menos tiempo de lo que contábamos en la primera etapa. Perfecto. Bueno, Anisa, que estamos acá, te hago una pregunta más, que es, la verdad que cómo era la interacción también, algo que también contó un poco Claudio, cómo era la interacción con la gente al ver estos entregables, digamos, con el usuario final, que vendrían a ser los dueños de sus casas, finalmente. Bien, nuestro trabajo era un trabajo más desde lo técnico. Nosotros teníamos unas bases desde donde trabajar, como ya les nombré, que eran toda la base de los criterios de intervención y de toda la información de cómo debían ser nuestros entregables, un libro de estilo y las planillas con cómputos. A su vez, algunas cosas que no hemos visto ahora, pero había como un catálogo de todos los elementos que teníamos que usar, las puertas, ventanas, escaleras y demás. Nosotros nos encargábamos de esa parte desde la Secretaría, y posterior a una capacitación que tuvieron desde EDC, ellos solamente gestionaban el modelo y nos daban sus devoluciones para algunas cosas, para acordar criterios. Entonces, la Secretaría toma una postura más social. Ellos trabajan con la gente de barrio, trabajan con los referentes del barrio para lograr que no se sientan de alguna manera invadidos por todos los profesionales o las personas que estaban realizando los trabajos en el barrio. Primero los trabajos de escaneo y después en una segunda instancia los trabajos de construcción. Entonces trabajaban, por ejemplo, utilizaron algunos de nuestros planos para hacer talleres de color. De esa manera los habitantes del barrio tenían la posibilidad de elegir, por ejemplo, el color de su fachada, y de tomar o de dar su opinión con respecto a la intervención que estaríamos realizando dentro de su vivienda, con respecto a su vivienda. De esa manera lográbamos un sentimiento de pertenencia, ¿sí? Y de familiaridad, y no un rechazo por esta cuestión de sentirse invadidos. Ah, ok. Buenísimo eso. Y tengo una pregunta más, porque vos estuviste como más en un rol como de BIM Manager, viendo un poco todo lo que sucedía en el proyecto. ¿Qué te pareció lo más importante de este trabajo? ¿Qué nos puedes contar por ahí? Bueno, lo más importante fue tener un equipo interdisciplinario, que cada uno tenía su expertise, ¿sí? En base a eso nos complementamos, y fundamentalmente que teníamos la posibilidad de, bajo los cambios que se fueron dando en las sucesivas etapas, y los ajustes de criterio y los ajustes de los procesos, tener una fácil llegada al cambio. Fácilmente había cambios de dirección que teníamos que ponernos de acuerdo, tener un horizonte en común, y a partir de ahí generar los cambios y continuar. Entonces, esa facilidad al cambio para mí es lo más importante dentro del equipo, de los 2 equipos. Primero fue un equipo un poco más pequeño y después fue un equipo un poco más importante de los que trabajamos en este año y medio en el proyecto. Bueno que mencionas esto. Perdona, hay algún punto, y para los que nos estén escuchando, si quieren hacer preguntas, vayan escribiéndola en el chat, así cuando terminamos podemos ir contestándolas, ya que la vamos viendo por acá. Así que le agradezco esto. La verdad que, Ani, la verdad que buenísimo todo esto que nos contás. Sí, también sabemos que acá aparecieron algunas oportunidades como automatizaciones, que es lo que por ahí contamos un poquito al final. Sí. ¿Cómo surgieron esas cosas? Bien, en una primera etapa nosotros empezamos haciendo una organización del trabajo y cómo iba a ser el proceso, donde, por ejemplo, llevábamos aproximadamente, al principio, en el primer estaría unas 14 horas en el desarrollo de nuestro entregable, que implicaba, como veíamos, el modelado en las distintas fases,
Además implicaba todos nuestros entregables, el cómputo, el QC, o sea, el control de calidad de ese entregable, y la producción de esas hojas también en formato CAD. Todo eso, o sea, era 14 horas aproximadamente por parcela. Al final de la primera etapa habíamos alcanzado mejorar procesos mediante automatizaciones, por ejemplo, de la generación de los planos, donde llegamos a 11 horas aproximadamente por parcela. En la segunda etapa, y después de un trabajo de automatización, logramos alcanzar un promedio de 7 horas por parcela, lo que implicaba, en comparativa, en la primera etapa hacíamos 3 parcelas por semana, en la segunda etapa hacíamos un promedio de 6, 7 parcelas, y en algunos casos más, por semana. Entonces redujimos casi a la mitad, a partir de estas automatizaciones, el tiempo que nos llevaba el desarrollo de estas parcelas. Estamos hablando de 7 horas por parcela en la última etapa. Ok, es un montonazo de ahorro de tiempo. Ya que estoy, gracias Analía por esto, y aprovecho que están en la llamada Francisco Poseto y Francisco Maranchelo, que son del equipo de desarrollo, que estuvieron trabajando, así que los invito a ellos a sumarse si tienen algún comentario de cómo creen que comenzó esto. Y si no, ya vamos directo con una pregunta, pero desde su punto de vista, ustedes son, la verdad que la oportunidad de trabajar con gente de desarrollo, como contaba un poco Analía, equipos multidisciplinarios, es súper interesante, pero desde su punto de vista, ¿qué sentido creen que tenía automatizar estos procesos? Bueno, buenas tardes a todos. En principio, lo ya sabido, digamos, hay una mejora sustancial en la relación costo-beneficio porque realizamos más tareas en menos tiempo y con mayor calidad porque muchas veces se reduce el error humano a 0. Pero para mí un punto importante a destacar que es fundamental es la manera de pensar. Digamos, la informática, la programación nos proponen nuevas formas de pensar, nuevas formas de formular problemas y obtener soluciones. La forma en que pensamos modifica radicalmente también la forma en que trabajamos. Y esto es por ahí es fácil entenderlo con un ejemplo. Si uno piensa en la optimización de una tarea manual, por ejemplo, normalmente hace foco en la realización misma de la tarea y en cómo uno lo realiza. En ese sentido, la experiencia al momento de realizar una tarea nos vuelve más rápidos y cometemos menos errores al momento de realizarla. Pero esto tiene un techo. En algún momento alcanzamos ese techo y si queremos producir más, necesitamos más gente. Por otra parte, digamos, la automatización nos propone algo distinto, digamos, aprender a razonar con lógica, a pensar con lógica. Eso nos da muchas herramientas para formular los problemas de otra manera. Y yo creo que en este punto, este proyecto se volvió muy interesante, digamos, era un proyecto muy bueno para automatizar, porque, como mencionaba Ana, trabajábamos con reglas de diseño. Las reglas, las bases de diseño son básicamente decisiones de diseño que nos dicen cómo proceder en determinado momento. Digamos, nosotros estábamos frente a determinadas parcelas que tenían determinadas condiciones y en función de eso teníamos que realizar un trabajo. El desafío, cuando empezamos a automatizar, fue transformar estas reglas en código que pudiese ser interpretado por una computadora. En ese sentido, las reglas nos ayudaron muchísimo porque lo que fundamentalmente tienen este tipo de reglas es que son consistentes y no son ambiguas. Entonces, no solo los desafíos son distintos, sino que como grupo, digamos, la conversación por eso se traslada a otra parte. Lo que en principio a lo mejor puede ser, realicemos un procedimiento de esta manera porque es más rápido, lleva menos esfuerzo, empezó a ser algo más parecido a una búsqueda de oportunidades continuas. Es decir, a observar las reglas mismas y ver cómo las podíamos generalizar de alguna forma y crear programas que automatizaran esas tareas. En perspectiva, digamos, la primera etapa, fundamentalmente, me parece que sirvió mucho para eso, digamos, para entender bien cuál era el proceso, cuál era la estructura y a partir de eso pensar soluciones que nos iban ayudando a realizar el trabajo mucho más rápido, con más eficiencia. Fue una etapa de mucho aprendizaje. Ah, bueno.
Buenísimo por eso. También creo que Analía lo mencionó, y esto es como mi próxima pregunta. Se hablaron de que en un momento el equipo creció mucho, y vos lo estás hablando, y también de que también a veces o le sumás más gente o no tenés forma de crecer, y para eso donde empiezan las automatizaciones tienen mucho sentido. Pero en algún momento creo que estaban trabajando, pasándose un equipo de 3, 4 personas a 21. Hubo un crecimiento muy rápido, ¿no? De este equipo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo fue el crecimiento de este equipo ustedes de desarrollo? ¿De cómo lo aprovecharon, no? Bueno, buenas tardes. Creo que yo, digamos, fui parte de ese crecimiento del equipo de cierta forma. Yo entré, digamos, en ese momento. Como ya mencionaban, fue un crecimiento bastante repentino, que se dio también por una demanda del mismo proyecto que obligaba, digamos, a hacer crecer este equipo. Digamos que había muchos miembros de ese equipo que ya habían estado en la etapa 1, como Ana o Fran y otros más. Así que eso, de cierta forma, ayudó bastante a incorporar, digamos, a la gran cantidad de gente que ingresamos después. Y a su vez, esto que mencionábamos de las automatizaciones y todo el trabajo en optimización de procesos de por sí que se había hecho ya de antes, ya había sentado una base bastante firme sobre la que podíamos, digamos, integrarnos mucho más fácil, digamos, porque ya estaba bastante estandarizado el proceso y había gran parte de las reglas de diseño y de esos mismos procesos que ya se había automatizado, de cierta forma ya se había incluido en reglas lógicas, como explicaba Fran. Eso fue, creo, en gran parte lo que permitió, como decía Ana, bajar de 14 horas a unas 7 en promedio por parcela en todo el ciclo de vida, digamos, desde que se empezaba hasta que terminaba el proceso. Creo que otra parte muy importante de todo eso, más allá del software y de las automatizaciones y las herramientas que se usaron, era la misma naturaleza del equipo que estaba todo el tiempo aprendiendo y que, digamos, de alguna forma todos estábamos bastante abiertos a los cambios y a adaptarnos lo más rápido posible. Creo que eso, como decía Fran, abrió muchas oportunidades desde el lado de que era una mejora constante en el proceso. O sea, todo lo que hacemos nosotros desde contenido BIM y todos los procesos que se iban planteando y a su vez las herramientas, digamos, en forma de automatizaciones, no eran productos finales, sino que eran un proceso constante de que se retroalimentaba, digamos, nosotros, bueno, yo personalmente empecé modelando, digamos, haciendo el mismo trabajo de todos los que ingresamos. Después me empecé a interesar un poco más con la ayuda de Fran por toda la parte de desarrollo y ahí empecé a ver un poco todos los costados, digamos, de este proceso y a su vez que todo lo que nosotros proponíamos y lo que el mismo equipo proponía lo íbamos desarrollando y nunca estaba terminado, digamos, era desarrollarlo, probarlo, implementarlo, después surgían nuevas cosas, daba vuelta a todo el ciclo. Entonces eso era interesante de este proyecto, que era como una retroalimentación constante. Eso la verdad que fue una experiencia muy buena de aprendizaje y de adaptación constante, digamos. Porque aparte... Bueno. Sí. O sea, está bueno que lo contes como este proceso iterativo constante que realmente creo que viene mucho de la mano del mundo del desarrollo. Por ahí lo que venimos del lado de la arquitectura no estamos tan acostumbrados, pero sé que es algo que suele pasar mucho, ¿no? Que eso está bueno. Pero para bajar un poco más a tierra, ¿y nos pueden contar un poco sobre qué herramientas puntuales desarrollaron? O sea, ¿qué problemas resolvieron? Porque parece que ahí está como la riqueza de todo su trabajo. Claro, yo, digamos, lo dividiría como en tres, dentro de todo el proceso que ya explicaban Ana y Fran, lo dividiría como en tres partes grandes en las que las herramientas entran en ese proceso, que sería, en primer lugar, transmitir todas las reglas de diseño, toda la intención de diseño que venía de la Secretaría y de los procesos que íbamos armando, transmitir todo eso al modelo.
en base a reglas lógicas, digamos. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle porque hay como muchas cosas a la vez, pero en primer lugar era esto, digamos, por ejemplo, arriba a la izquierda se ve un caso de una serie de herramientas que se usaban para reemplazar puertas y ventanas y para crear las terminaciones de los muros. Eso estaba dado, digamos, como explicaba Fran, por una serie de reglas de diseño que ya venían dadas por la Secretaría, y como ya teníamos toda esa información de alguna forma ya inserta en el proceso en algún punto, o sea, al tener el modelo 3D con toda la precisión que cargaba y con todo lo que ya se explicó, podíamos determinar en ese mismo modelo a través de una herramienta qué tipo de terminación iba en un muro en base a la situación de este muro y a la altura a la que estaba, por ejemplo. Lo mismo aplicaba para puertas y ventanas en caso de necesitar reemplazarlas. Después había, a la derecha arriba se ve otro tipo de herramientas que tenían más que ver con el control de calidad y de insertar información en el modelo. Número de tarea y diversos datos que se insertaban en los elementos, también en base a su condición. Eran tareas que al principio se hacían manualmente, pero que después se tradujeron en herramientas porque, como decía Fran, esto siempre era consistente. Entonces, si teníamos una baranda a tal altura que se mejoraba, por ejemplo, ya sabíamos qué tipo de información debíamos ingresar ahí. Por lo tanto, se podía automatizar y hacer en todo un modelo al mismo tiempo en solamente unos segundos. Después los de abajo tienen que ver con el tema de cubiertas y reemplazo de tanques de agua. El de la izquierda es un script, digamos, que se había hecho para reemplazar, en realidad para agregar mejoras a las cubiertas existentes. En base a ciertas condiciones se agregaban también los parapetos, se reemplazaban los tanques, también como se puede ver a la derecha. Eso ya también tenía incorporado procesos que ingresaban la información en esos mismos elementos para después documentar todo esto, que sería como otra parte del proceso, y finalmente sacar, digamos, todos los cómputos, que era como el final también de lo que le daba el cierre al proceso de cada parcela. Eso se puede ver, creo que tenemos una imagen en la próxima. Es súper interesante para mostrar por ahí para el que no está tan atento acá, pero perdón que me suma esto, lo que estamos viendo acá es Dynamo, ¿sí? que es un plugin de Revit, es una especie es una programación visual. Ustedes lo van a explicar mucho mejor que yo, pero es interesante por ahí que esto se suele ver muchas imágenes y qué es esto que está pasando detrás. Esto es un poco lo que está pasando detrás cuando uno habla de todos estos códigos, o cuando está hablando de un script, o cuando hablan de básicamente programar estas reglas, ¿no? Si querés contar un poco sobre eso. Sí, incluso en una de las imágenes se ve el Excel con una serie de, bueno, básicamente contiene muchas de las reglas que utilizábamos. En fin, las reglas no solamente nos decían cómo proceder, sino que mucho del trabajo que hacíamos tenía que ver con cargar información. Y ahí es donde el trabajo también se vuelve un poco complejo, porque si por cada cosa que tenemos que hacer tenemos que cargar a lo mejor 10 datos en un elemento, esa es la parte que por ahí podía llegar a arrastrar mucho error y que con una máquina es mucho más sencillo de realizar. Claro. Y ni que hablar cuando hay cambios, porque uno tiene a lo mejor 100 reglas que con el paso del tiempo las aprende, pero el tema es cuando empieza a haber pequeñas variaciones entre estas reglas. En este caso, por ejemplo, la imagen que se está viendo de Dynamo, donde básicamente están programadas todas las reglas, era bastante fácil de modificar, porque si cambiaba algún valor, cambiaba alguna categorización, directamente lo teníamos que ingresar ahí y correr una sola vez. Entonces, también es bastante bueno, digamos, pensarlo para el manejo de información. Para una persona, a lo mejor manejar 150 reglas al momento de trabajar es complicado, ni que hablar del aprendizaje, pero cuando se utilizan este tipo de procedimientos se vuelve algo mucho más sencillo. Cargar las reglas, y está buenísimo que el output de esto por ahí ya sea directamente un Excel, que es lo que por ahí entendemos todos, y se aleja un poco de este mundo a veces que es tan
es tan bueno que es el de la programación. Chicos, un poco más para continuar con esto. Interrumpo un segundito, que estaría bueno aclarar que por ahí en el modelo no está solamente la parte gráfica, que es lo que nosotros vemos, sino como decían los chicos, un montón de información que tienen los elementos que a partir de estos procesos de automatización identificaban. Supongamos, en el caso de hacer los revoques, lo que hacía el programa era reconocer el muro, la altura del muro, para saber qué tipo de revoque tenía que hacer, porque para nuestro cómputo tenía un precio distinto el revoque en un nivel piso, en un primer piso, en un segundo, en un tercero, ni hablar en un séptimo. Entonces el programa automáticamente hacía ese reconocimiento dentro de esa data para poder llenar correctamente el Excel y la información. Genial. Ahí donde están todos estos ahorros de tiempo que nos hablaron un poco los chicos, me parece. Nada, para seguir con esto y hacer una pregunta, entiendo que también ustedes hablaron mucho de aprendizaje, que tuvieron la oportunidad realmente de desarrollarlo. ¿Qué oportunidades encontraron a partir de este proyecto? Sí, creo que personalmente fue un aprendizaje constante y después incluso de terminado el proyecto se dio una oportunidad para seguir utilizando todo este tipo de desarrollos que teníamos y como decía Ana, era un buen caso de estudio porque, digamos, la parte importante de todo esto del BIM y demás, aparte de lo gráfico, es que el modelo a la vez es una base de datos. Entonces, uno cuando tiene esos datos los puede manipular de distintas formas y se dio la oportunidad, digamos, de participar en un concurso donde buscamos distintos casos de aplicación para ese manejo de datos, digamos. Nos poníamos nosotros en distintas posibilidades de uso. Por ejemplo, ahí que hice como contratista, digamos, me interesaría ver la información de cierta forma, entonces se desarrolló, usando este proyecto como caso de estudio, una plataforma web, digamos, donde, como pueden ver ahí en esa animación, se podía filtrar y ver la información de distintas formas en tiempo real y a la vez ver eso reflejado en la parte gráfica, digamos, asociando esto que hablábamos de la parte de información con lo visual en tiempo real, digamos, y con muchas posibilidades de visualización en ese lugar. Eso, digamos, abre la puerta a un montón de otros casos posibles de aplicación. Esto fue un desarrollo, digamos, de uno de esos casos y algo rápido, digamos, para un concurso, pero como que todas estas cosas empiezan a abrir la puerta para un montón de otras posibilidades. Está buenísimo que este proyecto ha sido como un caso de estudio que lo llevó a que también entendemos esta frase, parece esta historia de usuario, de ponerse los zapatos en otro para ver cómo te sirve la herramienta, que es algo mucho de desarrollo y está buenísimo que lo hagan de esa manera. Pero bueno, nada, chicos, la verdad agradecerles, buenísimo lo que por lo menos a mí estas cosas me fascinan y me encantan y ver el back de cómo realmente se puede optimizar y qué pasa detrás. Y por lo menos yo que vengo como de la arquitectura normal, a mí me sigue sorprendiendo el nivel de desarrollo que tiene esta cosa de tecnología, me fascina. Así que les agradezco por tu tiempo acá. Para ir dando un poco más, para ir cerrando un poquito, quiero invitar por ahí a Claudio si nos puede contar un poco y hacerle quizás una pequeña pregunta de cómo Carlos estuvo más en la gestión y fue parte más cercana y como representante. Decir que Claudio, si tuvieras que resumir las ventajas de aplicación del escaneo láser y el diseño BIM, las optimizaciones que nos mostraron los chicos, ¿cuál crees que fueron estas ventajas? Bueno, yo creo que por un lado el escaneo láser permitió realizar relevamiento en menor plazo y en menor costo y permitió generar un producto de calidad que no se hubiera podido generar con el relevamiento común. Hay que tener en cuenta que los frentes de las viviendas no están todos en toda su altura en el mismo plano. Hay muchas veces diferencias de centímetros entre el plano de la planta baja y el primer piso y el segundo piso, y la verdad es que eso hubiese sido muy difícil de poder obtener esa información y esas diferencias haciendo un relevamiento en forma manual. Hubiera que haber generado andamios a distintos niveles, realmente hubiese sido muy difícil.
Con el escaneo láser se obtuvo una maqueta 3D de lo existente de una calidad y precisión que no se hubiera obtenido de otra forma. Esa es, yo creo que la mayor ventaja del escaneo. Respecto al diseño BIM, el diseño BIM permitió visualizar de manera óptima las modificaciones que se iban a realizar en la envoltoria de la vivienda, ¿no? En toda su envoltura de la vivienda. No solamente para el diseño, para el constructor, para el vecino, que es fundamental, y también permitió visualizar fácilmente cualquier cambio que uno quería proponer, que el vecino quería proponer, se visualizaba fácilmente cómo impactar ese cambio, y también, como mencionaron, se obtenían los cómputos métricos que permitían analizar el impacto económico del cambio que se estaba proponiendo. Entonces, cuando los vecinos proponían algún tipo de cambio, inmediatamente se podía conocer cuál era el impacto económico que tenía ese cambio que el vecino proponía, y entonces el personal de la Secretaría decidía si aceptaba el cambio propuesto por el vecino o lo negociaba de alguna forma. Yo creo que esas eran los dos temas, las ventajas más importantes de la aplicación de esta tecnología. Perfecto. Buenísimo, gracias por esas palabras. Invito a cualquiera de los oradores, no sé, por ahí Mariano, que vos tuviste también de un principio, si quieren decir unas palabras más de cierre, de conclusión, algo que le parezca importante para agregar a la charla. No, yo como conclusión final, ratificar un poco la importancia de usar y aplicar tecnología en este tipo de proyectos de tanta complejidad, ¿sí? Creo que hoy en el mundo no se concibe un proyecto de esta índole sin aplicar BIM, digamos, tecnologías BIM, metodologías, relevamientos digitales, ¿sí? Automatización, todo esto que comentaban los chicos, cómo yo, de una elaboración, de una ejecución de documentación que me llevaba 2 o 3 días, cómo la llegué a hacerlo en menos de un día, digamos, usando automatización y robotización, digamos, de procesos. Yo creo que hoy en el mundo, bueno, repito, no se concibe proyectos de esta complejidad sin el uso de tecnología. Ratificar, digamos, la necesidad de la gestión de proyectos usando BIM, digamos, relevamientos digitales, y automatización, ¿sí? Es importantísimo. Sin dudas eso. Y bueno, nada, primero, antes que nada, ya como para darle un cierre a esto, es agradecer el tiempo de vuelta, que se tomaron el tiempo para formar parte de este webinar y contarnos a todos la experiencia del proyecto de barrio. Y la verdad que abrir a las preguntas, si alguien tiene alguna pregunta y quiere ponerla en el chat, y ahora por ahí las leo y se las voy contando a ustedes, al que crea que quiera responderla. Y muchas gracias a todos los que obviamente están conectados con nosotros y a los que probablemente lo vean después ya esto grabado. Creo que tenemos unas preguntas si quieren responder. Una por ahí que dice que hay situaciones que se muestran situaciones interiores. Dice, el dron, y por ahí es más para Mariano esta pregunta, ¿el dron te permitió relevar los interiores de las casas? No, hay situaciones en donde por ahí, y eso también tiene que ver con la evolución del barrio, no se relevó los interiores de las casas, solamente se relevó todo lo que son plantas de techos y nada más. Hay algunas situaciones en donde se ven algunas construcciones que están avanzadas, y por eso por ahí hay algunas maquetas en donde se confunden algunos muros que dan a entender que pueden ser partes de algo interior, pero no. Todo el relevamiento fue exterior, digamos. Le dio para las fachadas. Bueno, buenísimo. Si bien sí se puede usar, por supuesto, el escaneo para escanear interiores, no era parte de nuestro scope, o sea, no era parte de nuestro contrato. Nuestro contrato consistía en el escaneo exterior del barrio y de las parcelas, y de la intervención exterior. Había otros planes en el cual nosotros no participamos, donde aquellas viviendas que estuvieran más complicadas en su constitución edilicia, accedían a otro plan donde construían. Nuestro scope era solamente la mejora de fachadas. Ok, buenísimo. O sea, es posible con la tecnología, justamente en este caso no lo hicimos, pero es posible con la tecnología. Eso es bueno también
para contarles un poco del alcance que tiene todo lo que son los escaneos. Ahí Mariano también nos hace otra pregunta que dice que además de demoler, construir, etcétera, ¿se atendió el saneamiento, o sea, se mejoraron las instalaciones sanitarias del barrio en sí? No sé, por ahí quién quiere responder esta, por ahí Claudio. Yo les comento un poco respecto a eso. La Secretaría de Integración Social Urbana, dentro del programa de integración del barrio 31, puso foco en varios aspectos. Uno de ellos era mejorar las condiciones edilicias de las viviendas de las personas, de todos los vecinos del barrio. Otro foco que puso es en mejorar todos los servicios que llegaban a los vecinos. Es decir, en otros programas totalmente distintos a los que intervino AEC Resources, la Secretaría realizó la intervención de todas las redes cloacales, red de agua potable, suministro de energía eléctrica en media tensión, construyó más de 32 subestaciones nuevas, suministro de energía eléctrica en baja tensión, que eso es algo que está en proceso, repavimentó todas las calles del barrio, no todas, pero la mayor parte de las calles del barrio, también está en proceso de ejecución las obras, está hecho el proyecto completo de intervención en todas las calles del barrio, aportó también alumbrado público, construyó todas las redes de desagüe pluvial. Para ello tuvo que generar un acueducto, o construir un acueducto desde Libertador y Salguero, de 700 milímetros, creo que ese es el diámetro, para proveer agua potable a todo el barrio. Son 74 hectáreas el barrio y 45.000 personas que habitan el barrio. También generó toda una obra de infraestructura muy importante para el desagüe pluvial al Río de la Plata y para la conexión de los desagües cloacales a las colectoras máximas más cercanas. Hubo una obra de infraestructura que se diseñó, gran parte de ella se ejecutó ya y otra parte se está ejecutando, para brindar todos los servicios a los vecinos del barrio, los mismos servicios y la misma calidad de servicios que tiene cualquier vecino de la ciudad. Además, también hubo un montón de edificios públicos que se fueron realizando, que prestan servicios a los vecinos, como es el CEREL, que es un centro de formación y de capacitación. También hubo salas de primeros auxilios, una gran cantidad de espacios verdes que se generaron, canchas de fútbol, espacios verdes en patios y plazas para que los chicos pudieran recrearse, pudieran jugar, toda la remodelación del área comercial que uno puede visualizar desde inclusive la terminal de ómnibus. Eso hizo que la actividad comercial mejorara y le dio un enfoque más integrador para que el vecino de la ciudad también se acerque al barrio 31, no solamente que el barrio 31 esté de alguna manera habitado y que solamente las personas que circulen ahí sean las que viven ahí, sino que también el resto de los vecinos de la ciudad se pudiera acercar e integrarse un poco más también a ese barrio. También se construyó el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, es una obra muy grande, de un diseño que se puede ver desde la autopista, un diseño realmente extraordinario, y un colegio primario y secundario, yo creo que es uno de los colegios más modernos que tiene la ciudad, se construyó en el barrio 31. Es decir, una gran cantidad de obras que se realizaron, además de estas remodelaciones de exteriores y de la envoltura total de las viviendas en las cuales participó AEC. Es un programa de mejora del hábitat, que es uno de los pilares de este proceso de integración del barrio 31 a la ciudad y que está liderado y gestionado por la Secretaría de Integración Social y Urbana. También la Secretaría pone foco en los aspectos sociales. Ahí nosotros no tuvimos tanta intervención, pero sí pone un
foco muy importante en los aspectos sociales, entendiendo cuál es la problemática social de las personas que viven en el barrio, tratando de ayudarlos, tratando de acompañarlos ante distintos inconvenientes que pudieran tener, tratando básicamente de que sea generar un barrio más dentro de la ciudad. Hay dos programas que me estaba olvidando mencionar también, que fue construcción de viviendas nuevas. Se construyeron 120 viviendas en un nuevo barrio de la ciudad que se llama Containera, y unas 1.200 viviendas en un predio que tenía YPF, lindero al barrio, y ahora se está construyendo una tercera etapa. Las 1.200 viviendas se construyeron una primera etapa de 800, una segunda etapa de 400 viviendas, y ahora se está haciendo una tercera etapa en este momento. Es decir, hay una inversión muy grande del gobierno de la ciudad con el objetivo de integrar esta comunidad al resto de la ciudad, desde el punto de vista de todos los servicios que tiene que tener cualquier vecino, desde el punto de vista de contar con todas las condiciones de habitabilidad mínimas requeridas como para que uno pueda vivir dignamente. Está buenísimo lo que contás de que realmente es un plan más integral, muchísimo más grande de por ahí lo que mostramos ahora, y que realmente le agrega valor a las personas que viven, digamos, en este barrio. Un poco por ser respetuoso con los tiempos de todos, nos estamos pasando un poco de horas, y a los que no le pudimos contestar las preguntas, mil disculpas. No duden en mandar las preguntas en nuestras redes sociales, pero así le damos un cierre. Y para lo que nos están preguntando, la charla va a estar grabada y va a estar disponible a partir de mañana a través de nuestras redes sociales. Sin más, volver a agradecerle a todos los que formaron parte de esta charla, tanto a los que dedicaron su tiempo como ser oradores, como a los que se unieron a escucharla en vivo. Y bueno, nada, la verdad que me pareció súper interesante y agradecerle el tiempo de vuelta a todos. Muchísimas gracias a todos por haberse unido. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, muchas gracias, hasta luego.